Muy bien, buenas noches, bienvenidos. Espero que estén todos bien. Quiero invitarlos a que puedan buscar ahí en sus Biblias la carta de Judas. Bueno, el domingo pasado, por la gracia de Dios, podíamos estar considerando la enseñanza que encontramos a partir de los versículos 12 hasta el 14, hasta el 13, y veíamos cómo Judas está haciendo un perfil, una descripción bien profunda de la condición espiritual de estos hombres que el versículo 4 menciona, de hombres que habían entrado encubiertamente con muy malas intenciones, y es lo que va narrando en la carta que escribe, una carta que fue escrita en carácter de urgente, de una necesidad de cuidar a la iglesia, de cuidar a los hermanos. Él está tratando de hacer un identikit de estos falsos hermanos. Y bueno, veíamos características que él iba tomando de las cosas creadas, de la naturaleza, para poder de alguna manera graficarles a los receptores de la carta cómo era el comportamiento, cuál era la conducta, cuál era la manera en que estos hombres se iban a manejar en medio de ellos. Y a partir del versículo 14 hasta el 16 que veremos en esta noche, Judas como que no solamente va a ser una descripción en el versículo 16 de estas personas, sino que va a abrir una realidad de cuál va a ser el final de estos hombres. Esto nos ayuda a pensar que ningún pecado, ninguna obra contra la iglesia de Cristo será impune. Ninguna de las cosas que los hombres hagan contra Dios, contra su pueblo, quedará sin castigo. Y eso es lo que Judas va a señalarlos. Y parece algo curioso, parece algo contradictorio, porque él viene hablando de una manera y de repente como que vira hacia otro lado, pero él lo que está tratando de hacer es llevar a los lectores, ya le ha presentado el carácter, el perfil de estos hombres, y ahora les va a mencionar cuál es el fin, cómo ellos van a terminar. Y esto es un llamado de atención para nosotros, y sobre todo para aquellos que aún no están en Cristo, porque no solamente Judas va a mencionar la condición o el final de estos hombres cuando el Señor venga, sino que va a ser el final de todos aquellos que no han depositado su fe en Cristo. Quiero leer a partir del versículo 3 hasta el 16, y luego sí vamos a centrarnos en los versículos 14 hasta el 16 y buscar ahí la enseñanza de Dios para nosotros. Dice el versículo 3 de la carta de Judas. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros que ya una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolos de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman las potestades superiores, de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda.
Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según su propio deseo, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Hermanos, en esta tarde, con la ayuda de Dios, quiero hablar acerca de que el juicio de Dios se acerca. Es un poco lo que Judas viene mechando en la carta. En varias ocasiones, a partir del versículo 13, él viene señalando, recordándole a la iglesia que el juicio de Dios está cercano. Si era cercano para aquella época, varios siglos atrás de nuestra existencia, cuánto más hoy debemos estar apercibidos de que el juicio de Dios se acerca, de que Dios ha determinado un día en el cual juzgará con justicia a todos los hombres, sin excepción, hombres y mujeres por igual, todos, sin importar la edad o tu condición, todos serán juzgados por Dios. Y eso es lo que Judas comienza a pronunciar de una manera clara y contundente en el versículo 14. Él comienza el versículo 14 diciendo: de estos también profetizó Enoc. Bueno, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, siempre lo hacemos buscando algo positivo de la palabra, buscando que la palabra nos aliente, nos enseñe, nos muestre, nos hable, nos guíe. Bueno, Pablo dice en 2 de Timoteo, el capítulo 3, que la Escritura es inspirada por Dios y que la capacidad de la palabra de Dios o la cualidad de las Escrituras es que cuando nos sentamos frente a la verdad de Dios inspirada, que es su palabra, somos instruidos, enseñados, corregidos, redarguidos y todo eso que la palabra dice. Esa es una verdad que vivimos a diario cuando nos acercamos y tenemos una comunión con las Escrituras. Pero no siempre que nos acercamos a la palabra vamos a tener esa bendición de recibir positivamente todo lo que Dios tiene para decirnos. Como es en el caso de Judas, es un tema bien difícil de hablar. Es un tema que nos cuesta generalmente hablarlos con naturalidad, porque es un tema pesado, es un tema que posiblemente golpee nuestra vida porque nos afecta por el entorno, por personas que no conocen a Cristo, por amigos, hermanos o un montón de personas cercanas que aún no han puesto su fe en Cristo. Y el Hijo de Dios sabe que el juicio de Dios viene y eso nos golpea y nos afecta. Y quisiéramos que todos vinieran a Cristo, a la cruz, buscando esa reconciliación con Dios, pero por el momento eso no sucede y eso nos oprime, nos produce tristeza y eso torna el tema del juicio de Dios algo difícil de digerir y difícil de enseñar. Bueno, no es un tema tampoco muy común en nuestros días que escucharlo, ¿no? No es que todos los días escuchamos a distintos predicadores hablando de un tema tan
importante, tan urgente y tan bíblico como el juicio de Dios. La única realidad por la que nos disponemos a esta tarea difícil de hablar acerca del juicio de Dios es porque la Biblia abunda en enseñarnos y en pronunciar que el juicio de Dios viene. No es un tema agradable, no es un tema fácil, no es un tema del que queremos hablar, pero lo tenemos que hacer porque Judas lo está mencionando en su carta y la palabra de Dios es intencional en recordarnos que el juicio de Dios viene. El Evangelio nos habla acerca del juicio de Dios. El Evangelio, las buenas noticias de Dios, primero nos anuncian la mala noticia, y eso es que Dios viene para condenar a todos aquellos que no creen en el Evangelio. Bueno, Pablo en el libro de Hechos, el capítulo 17, el versículo 31, dice que Dios ha establecido un día en el cual Él juzgará con justicia a todos los hombres. Bueno, el mensaje del Evangelio es un mensaje redentor, es un mensaje que nos habla de los medios establecidos por Dios para redimir a los hombres. El Evangelio nos comunica que Dios ha establecido una manera para que todos aquellos que vienen a Él por medio de la fe en el Hijo serán reconciliados y librados del juicio de Dios. Bueno, el mensaje del Evangelio es un mensaje redentor, es un mensaje de salvación, de paz, para todos aquellos que creen. Pero también, paralelo a esta preciosa verdad del Evangelio, el mensaje nos anuncia el juicio de Dios. Juan 3:36, un versículo que cito recurrentemente, porque por un lado nos muestra la misericordia de Dios ofreciendo a su Hijo como un medio de fe, de esperanza, de salvación. Y dice, todos los que creen en Él son salvos. Pero luego, paralelo a esto, la terrible verdad que dice que los que no creen, la ira de Dios está sobre ellos. La historia de la humanidad, la historia del hombre, se mueve inexorablemente hacia esta verdad donde Dios derramará al final de todos los tiempos el juicio sobre todos los hombres que no creen en Él. Es ahí hacia donde la humanidad va, sea que nosotros lleguemos por una cuestión de edad, de existencia o no. Esta humanidad va a decantar, va a terminar, va a finalizar según lo que Dios estableció. Y lo que Dios estableció es que un día, en el cual no sabemos ni el día ni la hora, pero sabemos que hacia ahí vamos, es que Dios juzgará a todos los hombres, juzgará al mundo con justicia. La historia humana es una historia lineal. Bueno, vamos a escuchar a los historiadores que dicen, no, la historia humana es algo cíclico, siempre se repite la misma historia. Pero cuando vemos la palabra de Dios, lo que aprendemos es que la historia humana es una línea recta, que tiene un comienzo, Adán y Eva, y que terminará el día de Jesucristo. Cuando Él venga ya no para redimir, no para hacer la paz, sino para condenar a todos aquellos que no han creído en Él. Hay un día, dice Pablo, en el cual Dios va a juzgar a todos los hombres. Y ese es el día que Judas está hablando, ese es el día que Judas va a mencionar, va a advertir a la iglesia, pero no solamente como un llamado de atención a la iglesia, sino como una advertencia, recordándoles cuál es el final de esos falsos apóstatas. En esta noche, y rápidamente, quiero que podamos ver en este pasaje tres puntos principales. El primero será un juicio anunciado. El segundo, un juicio seguro. Y el tercero, el motivo del juicio. Entonces veamos juntos un juicio anunciado. Versículo 14 dice, de estos también profetizó Enoc
en la séptima generación desde Adán, diciendo: he aquí, el Señor vino con muchos millares de sus santos. La primera frase está completamente alineada a lo que Judas ya viene hablando. Judas viene hablando, recuerden, está hablando de estos hombres que han entrado encubiertamente. Y él dice, estos hombres, él se está refiriendo a los apóstatas que él viene describiendo. Él ya ha dicho, lo leíamos, que son falsos maestros, que son hombres rebeldes, que son hombres codiciosos, que son hombres maldicientes, que son como animales irracionales, que son como nubes sin agua, que son como árboles muertos, que son estrellas errantes, que van camino a las tinieblas eternas. Bueno, él dice que de estos hombres ya había una profecía en la antigüedad, antes de Judas. Bueno, la cita que Judas hace es acerca de este hombre Enoc. Dice el versículo, de estos profetizó Enoc. Bueno, Judas dice que Enoc había hecho una profecía y él dice que para poder identificarlo, él es el séptimo desde Adán. Esto lo encontramos en Génesis 5, donde la descendencia sería Adán, Set, Enoc, Cainán, Malael, Jareb, Enoc, y ahí terminamos. Es el séptimo después de Adán, es este hombre Enoc, que también conocemos en las Escrituras, que fue el hombre que dice que caminó con Dios. Hebreos 11 también habla de Enoc, es la segunda referencia que encontramos de él en el Nuevo Testamento. Y dice que este hombre caminó con Dios, que él encontró justificación delante de Dios y que Dios se lo llevó con él sin que él gozara o sufriera la muerte. Bueno, es a causa de esto que para aquella época, para los judíos de aquella época, Enoc, perdón hermanos, él había cobrado gran notoriedad entre el pueblo, era muy admirado y aparentemente comenzaron a decirse un montón de leyendas y cosas que Enoc había dicho, vivido y enseñado. Y esto fue fue pasando de generación en generación, de boca a boca, que al final alguien confeccionó libros con las leyendas o con las visiones de Enoc. Y aparentemente la historia así lo señala, es que este era un libro muy usado por los judíos de la época, aún en los tiempos de Judas. Por eso él toma una referencia al libro de Enoc y dice, como profetizó Enoc, y hace referencia a lo que estamos leyendo en el versículo 14. De estos también profetizó Enoc. Lo que tiene que quedar en claro para nosotros, hermanos, es que el libro de Enoc no es un libro inspirado. Ahora la pregunta es entonces, ¿por qué Judas sí está usando un libro inspirado? Lo que vemos es que esto era algo muy común. Los escritores del Nuevo Testamento, cuando necesitaban hacer referencia a una verdad o consolidar una verdad o apoyar una verdad que estaban enseñando, recurrían a referencias de libros inspirados en el Antiguo Testamento. Pero también tenemos al apóstol Pablo citando a varios filósofos o poetas de Grecia para afirmar también verdades del Evangelio que él estaba comunicando. De manera que esto no era algo que no se acostumbraba, era algo habitual. Y posiblemente los hermanos tenían conocimiento del libro de Enoc, por eso Judas lo está citando. Bueno, lo que debemos saber es que Judas no está respaldando todo lo que el libro dice, simplemente está tomando una referencia concreta, concisa, real, precisa, y la está usando como una referencia a la verdad que quiere comunicar. Bueno, algunos han afirmado que esta profecía de Enoc ya se había cumplido en el diluvio. La profecía que Enoc dijo, donde el Señor iba a venir a juzgar a todos los hombres, dice, bueno, ya se cumplió con el diluvio, donde casi toda la humanidad murió excepto 8. Pero la referencia que Judas está haciendo es lo que dice que el Señor vino
Bueno, nosotros sabemos que el juicio de Dios en el diluvio venía de su mano, pero que jamás Él se hizo presente físicamente. Entonces, podemos decir que esta profecía va más allá del diluvio y está apuntando al día del Señor, donde Él vendrá de manera visible, física, a juzgar a los hombres. Bueno, Apocalipsis 19:11, dice: y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. Bueno, el versículo 14 no solamente dice que esta es una profecía de Enoc, que es el séptimo de Adán, sino que él dice que está viniendo, que el Señor viene, o mejor dicho, el Señor vino con muchos millares de sus santos. Bueno, Judas está afirmando: el Señor viene para juzgar a los hombres impíos, para juzgar a los pecadores. Dios está decidido a juzgar la apostasía, la maldad, el pecado de los hombres. Y Judas es intencional en recordarle que el Señor ya ha anunciado esto antiguamente. Por eso él dice, como dijo Enoc, ustedes saben, lo han leído, Enoc ya ha anunciado esta verdad que yo le estoy recordando. El Señor viene para juzgar a los apóstatas y a todos los hombres que tienen una vida impía. Bueno, la frase que llama nuestra atención es si esto es algo que va a pasar en el futuro. ¿Por qué él usa un término que se refiere hacia el pasado? Él no dice el Señor vendrá. Él dice aquí el Señor vino. Bueno, dicen que esto tenía que ver con la seguridad de lo que Judas está comunicando. Él está tan seguro, él está tan confirmado en esta verdad que Dios le ha revelado, que lo escribe como algo que ya pasó. Pero no es un error de escritura, es una verdad que él está afirmando que esto va a suceder inalterablemente. No hay nada ni nadie que pueda alterar los planes de Dios, y mucho menos este juicio que él ha establecido para todos los hombres. Judas dice que el Señor viene con decenas de millares de sus santos. Bueno, el término santo puede usarse de dos maneras: con referencia a los ángeles o con referencia a la iglesia. Pero por lo que entendemos en este pasaje, y dado todo el contexto de la carta, tenemos que asumir que él se está refiriendo a ángeles. El versículo 13 de Judas 1 dice que para estos hombres le está reservada la oscuridad de las tinieblas para siempre. Ese es lo que le espera, ese es su destino, ese es el final de sus vidas. Pero Pablo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7, dice que cuando el Señor Jesús sea revelado desde los cielos con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Judas está diciendo que el Señor como que ha corrido en una visión la cortina de los cielos y le ha mostrado al Señor Jesucristo con todos sus ángeles y que Él está viniendo. Imagínense por un momento esa imagen y es algo impactante. Lo hemos quizá visto en alguna representación, una pintura, una imagen creada o algo así. Es algo impactante, conmovedor. Y esto es lo que Judas dice que estaba profetizando. Yo vi al Señor viniendo desde los cielos con cientos de ángeles o millares de ángeles. Esta palabra millares de ángeles no especifica un término, una cantidad, sino que es un término general para hablar de algo que hay mucho. Millares de ángeles no está diciendo específicamente la cantidad, sino que vendrán muchos ángeles con el Señor. Lo veíamos en Apocalipsis, dice que el Señor vino con el ejército de los cielos vestidos de lino
fino, blanco y limpio. Ahora, en 2 Tesalonicenses, versículos que ya leíamos, capítulo 1, versículo 8, dice que estos ángeles poderosos en llama de fuego vienen con un propósito específico y dice que vienen para dar retribución a los que no conocen a Dios y los que no obedecen el Evangelio. Bueno, por eso el título para nosotros en esta tarde es El juicio de Dios viene. Porque esto no es una visión aislada, esto no es una fábula, no es una historia para infundir temor o pánico en las personas. No es esa nuestra intención, mucho menos es esa la intención del Señor. Es un llamado de advertencia. Es un llamado a, tengan cuidado, esto es lo que espera a todos los hombres que no creen en el Evangelio. Dice Pablo, dando retribución, les darán el pago a todos los hombres que rechazan voluntariamente el Evangelio de Cristo. Estos ángeles vienen para juzgar a todos aquellos que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, por eso Judas 13 que leíamos dice que Él viene para llevar a todos los hombres a ese lugar de oscuridad, de tinieblas que está reservado para ellos por siempre. Judas, como lo viene anunciando a través de toda la carta, él está mostrando la certeza de que Dios juzgará a todos los hombres, a los apóstatas, a los falsos maestros que se han infiltrado en medio de ellos, pero también todos los hombres, sin importar si son o no falsos maestros, serán juzgados bajo el mismo juicio. Entonces, estamos viendo que esto es un juicio anunciado. Dios, por medio del Evangelio, no solamente está advirtiendo a los hombres, mejor dicho, no solamente está llamando a los hombres al arrepentimiento, a la reconciliación, a la paz con Él a través de Cristo, sino que también les está advirtiendo de sus consecuencias porque el juicio de Dios viene y el que no se arrepiente será condenado. En segundo lugar, veremos el motivo del juicio. La seguridad del juicio, un juicio seguro. Un juicio anunciado, un juicio seguro. Dice versículo 15 que Él viene para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra Él. El juicio de Dios sobre los falsos maestros, sobre los apóstatas, es seguro y esto es lo que Judas está anunciando. El juicio de Dios viene. Es un poco el mensaje de Juan. Juan el Bautista apareció desde el desierto como una voz del cielo que decía, el juicio de Dios se ha acercado. Esa era la advertencia y esa es la advertencia de Judas y de Cristo a través de su palabra en nuestros días. El juicio de Dios es seguro. Dice 2 de Pedro 3:3, ante todo sabed esto, que en los últimos días vendrán burladores con sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como está desde el principio de la creación. Bueno, cuando nosotros como hijos de Dios hablamos con alguien y mencionamos la esperanza y la certeza que tenemos de que el Señor viene para juzgar a las naciones, bueno, en muchas ocasiones nos tildan de locos, de fanáticos, de creer en fábulas, de creer en cosas incomprobables. Y era algo que antiguamente también sucedía. Pedro está haciendo notorio esto, dice, ustedes saben que hay muchos burladores que vendrán y se burlarán diciendo, bueno, ¿dónde está la promesa de su venida? ¿Cuándo se va a cumplir? Hace años y años que vengo escuchando que el Señor viene, que el juicio de Dios va a venir y todo sigue igual.
nada cambia. Pero Pedro dice, Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero lo que Judas está mencionando es que el juicio de Dios es segurísimo. Muchos cristianos pueden ser intimidados, ridiculizados por personas que desacreditan la verdad de Dios y nos tratan por tontos y niegan la venida del Señor. Pero la razón principal por la que ellos niegan la pronta venida del juicio de Dios es porque justamente ese mensaje les aterra, los hace temblar. Hay una figura en el libro de Daniel donde hay un rey que está en una fiesta, una gran fiesta, y manda a buscar los utensilios santos, las copas y todo eso que se usaba en el templo para el sacrificio del Dios Santo. Y él comienza ahí a usar todo eso y a beber en esas copas, y de repente una mano aparece desde el cielo y en la pared comienza a escribirse una frase que decía Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y la traducción es, tu reino ha sido probado y fue hallado falto. Y dice el profeta Daniel que este hombre, al ver esa escena, sus rodillas comenzaron a temblar y cayó en tierra y entró en pánico. Bueno, esa es la realidad de por qué muchos niegan la venida del Señor. No porque no la crean, sino porque temen. Su corazón se llena, como este rey, se llena de pánico, de temor, de dudas. Y esta es la razón principal por la que el juicio de Dios es negado y hasta en muchos casos silenciado. Todos saben que hay un día en el cual tendrán que comparecer ante Dios, y eso es lo que les espera si no se arrepientan. Entonces no es un mensaje amigable, no es un mensaje que alguien quiere escuchar, no es que la gente está loca por oír acerca del juicio de Dios, pero es un mensaje que la iglesia debe comunicar. Es una advertencia. El profeta Ezequiel habla de que había hombres en el pueblo que eran llamados para ser atalayas. La función de la atalaya era vigilar, cuidar, proteger a la ciudad. Y si había algún peligro posible, era quien estaba encargado de advertir. Y dice Dios que si este hombre no cumplía con esa función de advertir al pueblo, si alguien moría, esa muerte iba a ser él el culpable. Bueno, un poco esa es la responsabilidad que nos toca como iglesia. Nosotros sabemos, creemos la certeza del pronto juicio de Dios sobre las naciones, y es tu responsabilidad y es mi responsabilidad, queridos hermanos, advertir que el juicio de Dios se acerca. Ahora, Judas quería asegurarse que sus lectores que están leyendo esta carta pudieran poner en sus mentes la realidad que Cristo está regresando para ejecutar juicio sobre hombres injustos, hombres que están distorsionando el evangelio, hombres que están pervirtiendo el evangelio y que están desviando a la iglesia de Cristo de la verdad. Él dice, no se olviden, el juicio de Dios caerá sobre todos ellos. No se olviden, Dios va a tratar personalmente con ellos. Nadie quedará impune. Nadie quedará sin la retribución justa de sus hechos. Joel, el profeta Joel, capítulo 2, versículo 1, dice, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de noche y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en los años de muchas generaciones. Tocad trompeta, dad alarma
el día de Jehová se acerca. Eso es lo que Judas está anunciando. Ese es el mensaje que la iglesia ha comunicado y anunciado a través de generación tras generación. Maranata, el Señor viene. ¿Ustedes saben que esto era un saludo entre cristianos? Se veían dos cristianos en la calle, en el mercado, en el trabajo, y ahí se saludaban y decían, Maranata, el Señor viene, y eso era un medio para apagar toda duda, todo problema, todo afán, el recordar y el mencionar que el Señor está viniendo, era producto de cobrar ánimo, esperanza y fe. Por eso es lo que Judas está tratando de hacer. No se desanimen. Dejen todo en manos del Señor que está viniendo para juzgar a estos hombres. Sofonías, el capítulo 1, versículo 14 dice, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Bueno, esto para el Hijo de Dios es algo que nos reconforta. El saber que el Señor está viniendo es ánimo para nuestros oídos. Es como que ya escuchamos la dulce voz del Señor diciendo, voy pronto y mi galardón conmigo. Iglesia, sigan adelante, sigan esforzándose, sigan luchando la batalla de la fe por la verdad de Dios. Yo estoy pronto a rescatarlos. Pero tiene que ser palabras de temor, de advertencia para todos aquellos que no están en Cristo. Porque, querido amigo, en esta noche, si estás en medio nuestro y Cristo no es tu Señor y tu Salvador, si aún tu fe no está depositada en Cristo, en su sacrificio, quiero recordarte que lo que te espera es el día del juicio de Dios. Y su mano justa caerá sobre ti. Este es el estímulo que Judas está usando para comunicar a los hermanos y un estímulo que nosotros indirectamente recibimos. Lo que él está recordándoles es que el juicio sucederá sin importar que sea negado, que sea burlado, ridiculizado, despreciado. El juicio de Dios sucederá. La pregunta es, en esta noche, ¿estás listo? El Señor viene hoy. No sabemos. Dice la palabra, nadie sabe en el día de la hora, y hoy puede ser ese día. Hoy Cristo puede venir por su iglesia y para juzgar a este mundo. ¿Y qué si Él viene? ¿Y qué si esto es verdad? ¿Estás preparado? ¿Estás listo? ¿Estás en cuenta con Dios? ¿Estás en paz con Él? Si la respuesta es no, te animo, corre a Cristo. Él es tu esperanza. Él es tu seguridad, Él es tu lugar de refugio. Solo en Cristo podemos escapar de la ira de Dios. Sproul escribió un libro que se llamaba ¿Salvos de qué? Ese era el título. O es el título del libro, existe. El que no existe más es Sproul. Pero el libro enseña y habla acerca de que cuando nosotros somos salvos, estamos siendo salvos de Dios. Y él dice, Dios nos salva de Dios. ¿Cómo es eso? Claro, porque la justicia de Dios es la que nos acusa y nos dice, mi ira caerá contra ti. Justamente es lo que Dios tiene que hacer en su justicia. Él tiene que condenar, castigar a todos los hombres impíos. Pero ahora ese mismo Dios que me juzga, me ofrece un medio de escape y es Cristo. Pero no solamente Él me toma y me libra de su mano justa o su mano ejecutora, sino que Él se pone delante de mí
Él me toma y me esconde tras sí y Él recibe el juicio de Dios en la cruz del Calvario para que nosotros podamos ser libres en Él. Y esa es nuestra esperanza, que mi castigo ya fue pagado en la persona de Cristo. Y esa puede ser la esperanza de cualquiera en esta noche, que ponga en Cristo, en su sacrificio, su fe y su esperanza. El juicio es seguro. Es seguro porque Dios lo profetizó, lo anunció antiguamente. El juicio es seguro porque es Dios quien lo garantiza. Ya hemos visto, el día del Señor vendrá. Son sus profetas, son sus palabras. Es Dios quien lo anunció y es Dios quien lo ejecutará. Por eso estamos completamente seguros de que nada de lo que Dios dice deja de cumplirse. Todas sus palabras, todos sus anuncios tienen cumplimiento firme. Porque Dios no cambia, su palabra no cambia. Y Él prometió, Él garantizó este juicio sobre los hombres, por eso creemos que ese juicio es seguro. Tercero y último en esta noche, veremos los motivos de este juicio. ¿Por qué Dios va a juzgar a las naciones? Y Judas va a decir, bueno, ¿por qué Dios va a juzgar a estos falsos maestros que se han introducido en ellos? Dice versículo 15, para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Bueno, el juicio de Dios es seguro y está garantizado porque el mismo Dios que lo anunció es el mismo Dios que lo pondrá en ejecución. Dios ha pronunciado un juicio que vendrá sobre los falsos maestros, sobre los apóstatas y sobre todos los pecadores que no han creído en Él. Como cristianos seguimos siendo pecadores. No ha cambiado nuestra naturaleza. Pero la diferencia entre uno y otros es que somos pecadores salvados por la gracia de Dios. Es su gracia la que nos libra del juicio. Es esa gracia que nos promete redención y salvación del juicio de Dios. Pero Judas acá va a explayarse un poco más y a mencionar que él viene, dice versículo 15, nótenlo, para hacer juicio. Ya no viene para redimir, ya no viene para interactuar con su creación, ya no viene para darnos ejemplos de piedad, de santidad, de compromiso con Dios. No, ahora viene, dice, para juzgar a todos los hombres. Y dice que ese juicio se levantará contra todos. Bueno, por un lado, Judas nos está señalando que él viene y nos está señalando el motivo de ese juicio. Y dice que ese juicio es por la impiedad de los hombres. La impiedad de los hombres, esta palabra impiedad, tiene que ver con una vida sin piedad, como actuar impíamente, actuar como si Dios no existiera. Y quizás algunos de nosotros teníamos una vida sin Cristo, moralmente correcta, teníamos nuestro trabajo, cuidábamos nuestra familia, éramos buenos hijos, buenos hermanos, quizás buenos esposos, buenos empleados, y nos preguntaríamos, ¿pero acaso a mí Dios me va a condenar? ¿A mí Dios me va a juzgar? Yo soy una buena persona. Trabajo, pago mis impuestos, me ocupo de mi familia, soy bueno con mi prójimo. ¿Y por qué Dios me va a juzgar? ¿Por qué ese juicio me alcanzará algún día? Dice Pablo en Romanos 2, versículo 5, que por la dureza de tu corazón y por ese corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. La ira de Dios, Romanos 1:18, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia
la verdad. Podemos seguir toda la noche mencionando cómo Dios va mencionando el justo juicio que el hombre merece. Y ese juicio no es por una vida inmoral solamente, como los falsos maestros que Judas está señalando. Ese juicio viene por la impiedad en nuestro corazón y la impiedad, está señalando que yo vivo una vida al margen de Dios, como si Dios no existiera, como si Él no fuera digno de mi respeto y de mi reverencia. Entonces dice Dios, no necesito que seas un homicida, no necesito que seas un adúltero, no necesito que seas un delincuente, no necesito que seas nada de lo que la sociedad condena como inmorales. Simplemente necesito ver tu corazón y tu irreverencia para conmigo, y eso es suficiente motivo para condenarte. Y esta es la razón por la que Dios viene a juzgar y a condenar a los apóstatas como a todos los hombres impíos. Y noten cómo Judas parece redundante en el término impiedad. Dice, para hacer juicio contra los impíos, de todas sus obras impías, de todos sus hechos, de todo lo que han hecho impíamente, de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Bueno, es interesante porque esta aparente repetición de Judas tiene la intención de marcar esa cualidad o esa particularidad en los hombres. Son impíos, esa es su naturaleza, no tienen temor de Dios, no tienen reverencia para con Dios, no tienen en su mente la dignidad de honrar a Dios, de reconocerle, de verle como lo que es el Dios verdadero. Y Pablo en la carta a los Romanos nos está hablando y él dice que Dios condenará a todos los hombres porque teniendo conocimiento de él no le honraron como a Dios, sino que le rechazaron, dando más privilegios y honor a lo creado que al Creador. Y dice, es por esta razón que Dios juzgará con justicia a todos los hombres. Hermanos, la realidad es que Dios no puede quedarse sin juzgar a los hombres que no reconocen su dignidad. Es lo correcto que Dios dé la retribución, el castigo a todos los hombres que no lo honran, que no lo obedecen, porque Él es digno de toda reverencia y de todo honor. Y eso es lo que Judas está mencionando. Estos hombres son impíos, no hay temor de Dios, se han apartado de la verdad y han hecho una vida y una conducta impía, llena y repleta de maldad, como él ya lo viene describiendo en toda la carta. Pero noten lo que dice la parte final del versículo 15, dice que estos pecadores impíos serán juzgados porque han hablado cosas impías contra él. ¿Contra quién? ¿Contra Judas? ¿Contra Enoc? No. Dice que Dios juzgará las palabras que los hombres han pronunciado contra Dios. Quizás no verbalmente, pero muchas veces hay comentarios en nuestro corazón contra Dios, de enojo, de malestar. Y reclamamos a Dios. Y es interesante porque Pablo en la carta a los Romanos dice que un día los hombres tendrán que dar cuenta a Dios de todos sus secretos, de todas las cosas ocultas, quizás en su mente, en su corazón. Y posiblemente ahí entre la particularidad de este pecado, cosas que nosotros le reclamamos a Dios. Oh Dios, ¿por qué esto me toca a mí? Oh Dios, ¿por qué no me bendecís con esto que necesito tanto para mi vida? Y así podemos hacer una gran lista de reclamos a Dios. Y dice Judas, cuidado. Hay un día en el cual los hombres tendrán que dar cuenta por todo lo que hablaron impíamente contra Dios. Recordemos el significado de la palabra impío, sin reverencia de Dios. ¿Y cuántas veces nosotros hablamos de Dios, cristianos, hablamos de Dios impíamente? ¿Cuántas veces pensamos
incorrectamente contra Dios? ¿Cuántas veces nos quejamos contra Dios por distintas circunstancias, momentos o necesidades en nuestras vidas? ¿No te da temor? Eso tiene que llevarte al arrepentimiento y decir: Señor, perdóname, perdona mi maldad, perdona mi obstinación, porque sé que hay un día en que Dios juzgará a los hombres que han hablado impíamente contra Él. Bueno, el versículo 15 dice que Él viene para hacer juicio y dejar convicto a todos los impíos. Esa palabra dejar convicto significa poner en evidencia, reprender o demostrar su culpa. Dios no solamente viene como un rey severo que ejecuta su ira sobre los hombres, no. Él va a mostrar a cada uno de los hombres las razones por las que Dios los está condenando. El Evangelio lo anuncia. La razón por la que el hombre será condenado es porque ha rehuido creer en el mensaje de paz que Dios ha enviado a través de su Hijo. No queremos escuchar a tu Hijo, no queremos creer en Él, no queremos obedecer su mensaje. Aquel día Dios le dirá: por cuanto rechazaste el Evangelio de mi Hijo, serás condenado. Es lo que Judas está diciendo. Dios viene para dejar en evidencia a los hombres, Dios dejará en evidencia a los apóstatas y les dirá que la razón de su condenación, de su juicio, es que han hecho impíamente. En segundo lugar, lo que Judas menciona es que esta es la razón del juicio, serán las palabras de estos hombres que hablaron impíamente contra él. Todos estos hombres depravados, estos falsos maestros, irreverentes, blasfemos, están acumulando ira y castigo para el día del juicio de Dios. Simplemente ellos están hablando de un evangelio diferente, sin saber, sin tomar conciencia del gran peligro al que van caminando. Viven una vida que desagrada a Dios, viven como si Dios no existiera y no entran en cuenta de que el día del juicio de Dios vendrá. El castigo llegará a ellos a causa de sus acciones impías, sus discursos impíos y de sus obras impías. Dice versículo 16, estos son murmuradores, quejumbrosos, que andan tras sus propias pasiones, hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener beneficios. Judas ya lo ha dicho, ellos se han introducido para hacer mercadería de ustedes, para sacar provecho, para beneficiarse a sí mismos. Judas lo vuelve a mencionar, pero dice que estos son murmuradores. Y creo que acá necesitamos prestar mucha atención. La murmuración, hermanos, es hablar de alguien que no está presente. Es hablar en contra de alguien una mentira o exagerar acerca de alguien. Y es algo que Dios condena. Es algo que Dios no ve con buenos ojos. El diablo es el murmurador o el acusador de los hermanos. Y dice Judas que la característica de los falsos hermanos es que son murmuradores. Por eso nosotros debemos tener mucho cuidado con hablar de alguien que no está. Quizás lo que estoy diciendo es una verdad, pero lo que Dios me manda en su palabra es hablar con la persona directamente. Y si esa persona no está para defenderse, debo hacer silencio. Todos nosotros somos presa de la murmuración, todo el tiempo. Es parte de nuestra naturaleza, es nuestro pecado con el que lidiamos. Pero la advertencia de Judas es: miren, los falsos maestros se comportan así, los falsos maestros murmuran todo el tiempo. La iglesia de Cristo no debe ser así. Dice también Judas, versículo 16, que son quejumbrosos o que son quejosos.
Todo el tiempo se están quejando de la palabra de Dios, se están quejando de las exigencias de Dios, de las demandas de la iglesia, se están quejando de su vida, de lo que tienen y de lo que no tienen. Todo el tiempo su canto es una queja constante. Dice Judas, esta es la característica de los falsos hermanos, de los que no conocen a Dios. Ahora, hermano, yo te pregunto, ¿cuántas veces nosotros nos quejamos? Nos quejamos por cosas quizá que creemos que podemos quejarnos, quizás nos quejamos contra Dios porque no tenemos la vida que anhelamos, no tenemos la casa que soñamos, no tenemos el auto que tanto queremos, no tenemos las vacaciones donde quisiéramos ir, no tenemos la familia que quisiéramos tener, no tenemos la iglesia que nos gustaría asistir y así un montón de cosas. Pero la queja al fin del camino es una queja no contra las circunstancias o contra una persona en particular. Toda queja es contra Dios. Toda queja. No importa el motivo, no importa la razón, porque al fin no estoy entendiendo que todo lo que sucede en mi vida viene con el permiso de la mano de Dios. Y quejarme es quejarme contra Dios, es quejarme contra su voluntad, contra su propósito, contra lo que Él determinó para nuestras vidas. La característica de estos hombres, dice Judas, es que ellos están todo el tiempo quejándose. ¿Les suena familiar? Hay alguien que todo el tiempo está quejándose, queja tras queja. Cuidado, porque esa es la característica de los falsos hermanos. Bueno, dice que andan tras sus pasiones, ya lo ha pronunciado Judas, que siguen su propio corazón, su propio deseo, son irrefrenables, no pueden controlarse, dan rienda suelta a sus pensamientos, a su carne, a sus deseos pecaminosos. Y dice, hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener beneficio. Esa arrogancia, algunos la añaden a lo que ella ha dicho, que en su impiedad viven como si Dios no existiera y hablan de cosas que no saben, hablan en contra de Dios, hablan en contra de la verdad de Dios, arrogantemente, ignorando que Dios les juzgará a ellos por sus palabras. Oh, hermanos, no sé si a ustedes les pasa, pero a veces uno toma conciencia de las cosas que dice o de las cosas que piensa y luego cae en cuenta, ¿cómo le digo a Dios que esa no fue mi intención? ¿Cómo le explico a Dios que esto no es lo que quería decir? Porque la palabra dice que un día daremos cuenta de todo lo que hemos dicho. El versículo 16 de esta carta que estamos viendo, Judas está fijando su atención en la conducta de estos pecadores que llenan su boca, que son murmuradores, que llenan su boca de mentiras y viven murmurando y que aquí andan como que sin nada sucedería. Pero dice que un día serán juzgados. Isaías 45:9 dice, ay del que contiende con su hacedor, el tiesto entre los tiestos de la tierra, dirá al barro al alfarero, ¿qué haces? O tu obra dirá, él no tiene manos. Ay del que contiende con su hacedor. Estos hombres murmuradores en su arrogancia están contendiendo con Dios. ¿Se acuerdan el libro de Job? Cómo los amigos de Job estaban ahí contendiendo, disputando contra Dios y en un momento Dios entra en escena y dice, yo hablaré y tú me responderás. Y ahí Dios comienza a hablar y a preguntar y nadie pudo responder. En su arrogancia quedaron mudos. Y esto es lo que sucederá con estos hombres en el día del juicio. La verdad principal que Judas está enseñando en esta carta es que Dios juzgará a todos los hombres, apóstatas, falsos hermanos, pecadores, todos atravesarán el juicio de Dios.
nadie se saldrá con la suya. Nadie será librado del día del juicio de Dios. La única manera para escapar del juicio de Dios es Cristo. Corre a Cristo, corre a la cruz, esa es tu única alternativa. Hechos 17:30, versículo que ya citamos, dice: por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de nuestra ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Ese es el mensaje que nosotros como iglesia debemos comunicar. Ese es el mensaje que viene desde el cielo y dice: arrepiéntanse, el juicio de Dios está viniendo. Oh, hermanos, ese es el mensaje que nosotros debemos hacer correr a viva voz por todos lados. Arrepiéntanse, Dios está viniendo para juzgar a los hombres. Dice versículo 31, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio del hombre que a quien ha designado, habiendo presentado prueba a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Para terminar, hermanos, el juicio de Dios es justo. Dios no va a juzgar a nadie injustamente. Lo que el hombre merece en su pecado es la ira, el castigo de Dios. Eso es lo que todos nosotros merecemos, pero Dios, en un acto redentor, de amor, de misericordia, salva a algunos. Y eso es gracia. Lo justo, lo correcto es que el hombre muera en sus delitos y pecados y que sea eternamente apartado de Dios. Pero Dios llama a algunos a que vengan a Cristo. Y quizás en esta noche Él te está llamando. Él está mencionándote por un lado la advertencia: arrepiéntete porque el juicio de Dios viene, pero por otro lado te está diciendo: cree en el Hijo y serás salvo. Cree en el Hijo y serás libre de la ira venidera. Cree en el Hijo y tendrás esperanza. Querido amigo, en esta noche, si Cristo no es tu Salvador, corre a Él. Solo Él puede salvarte, solo Él puede librarte de la ira venidera. Y para nosotros, Iglesia de Cristo, esta es nuestra esperanza. El Señor viene. El Señor viene para retribuir a todos los hombres sus injusticias, sus maltratos, todo lo que han hecho contra su pueblo y contra su iglesia. Nadie quedará impune. Todos serán juzgados. Que el Señor nos ayude a meditar en esta verdad y a descansar en esta esperanza. Oremos y terminamos. Señor Padre, gracias te damos en esta noche por Cristo, por su palabra, por esta enseñanza, Señor, hasta difícil de asimilar, de compartir, pero que es un mensaje tan central en las Escrituras, tan importante en el Evangelio, que no podemos hacer silencio y callar, sino simplemente abrir nuestra boca y compartir tu verdad. Señor, perdona nuestra torpeza, perdona nuestra incapacidad de expresar lo profundo y la grandeza de esta verdad. Señor, ayúdanos a ser consecuente con esta verdad, a vivir a la luz de ese juicio venidero, a estar agradecidos y en esa gratitud para contigo porque hemos sido librados en Cristo, poder servirte, honrarte, Señor, a advertir a otros del juicio venidero. Y te pedimos por aquellos en medio nuestro que aún no te conocen, Señor, que tú les salves y les libres del día del juicio del Señor. Padre, salva a los que no te conocen. Fortalece a tu iglesia en esta esperanza, recordando que tú estás viniendo para llevar a tu esposa, para llevar a tu pueblo. Señor, gracias. En el nombre de Cristo oramos. Amén.